Mi nombre es Uber Ramos y vengo a contarte sobre la historia y llegada del béisbol en Colombia. Historiadores hablan que en San Agustín Huila, una tribu indígena practicaba un deporte similar al béisbol. Esto lo podemos constatar en la Universidad de Cartagena, en donde existen estatuas con posturas similares a las de un bateador. En 1903, los hermanos Gonzalo e Ibrahim Zúñiga, aprovechando sus estudios en Estados Unidos, traen lo que serían los primeros implementos de este deporte a Cartagena, lo que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una pasión por este deporte. Mi nombre es Junior Hurtado y les vengo a comentar los hechos más relevantes en la historia del béisbol en Colombia hasta el momento. 1987 se funda el primer equipo organizado en Cartagena. 1910 y 1920 el béisbol se extiende en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La primera participación a nivel internacional de Colombia se da en el 1944 en la séptima Serie Mundial de Béisbol, en la ciudad de Caracas, Venezuela. En 1948 se funda la primera liga profesional de béisbol en Colombia. En 1950 se da la primera participación de Colombia en la Serie del Caribe con el equipo Huila de la ciudad de Cartagena. En 1975 se da la creación de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional. En 1980 y 1990 se fortalece las relaciones a nivel nacional e internacional. 2004, reorganización de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional. Y ya para los años de 2006, Colombia debuta en lo que es su primer clásico mundial. Para el año 2017 se da la primera victoria de Colombia en un clásico mundial de béisbol. En el 2020, los Vaqueros de Montería participan en la Serie del Caribe, marcando el regreso de Colombia tras más de 60 años. En el 2022, de dicha Serie del Caribe, un equipo de la ciudad de Barranquilla, como lo son Caimanes de Barranquilla, ganan la primera Serie Mundial, en lo que se convierte en el primer título a nivel internacional de la historia del torneo. Mi nombre es Álvaro Galindo y te vengo a hablar sobre Luis Castro y su importancia que tuvo en el béisbol de Colombia. Acompáñame. Luis Castro, o también llamado Lou Castro, no fue el primer jugador de béisbol en Colombia, sino también el primer latinoamericano en jugar para las grandes ligas. Esto lo hizo en el 1902 como segunda base de los Atléticos en ese tiempo de Filadelfia. Castro Le cambió su nombre a Lou Castro y decía que había nacido en Estados Unidos para evitar ser deportado. Por eso, entonces, su lugar de nacimiento era incierto, hasta que una pieza clave de evidencia en un formulario de naturalización que Castro llenó en julio de 1917, cuando tenía 30 años de edad, allí dice que Castro nació el 25 de noviembre de 1876 en Medellín, Colombia. Dicho por Ralph Carter, él estaba tratando de evitar que lo deportaran, por eso escondía su verdadera identidad y su proveniencia. También, por otro lado, en un listado original de pasajeros del barco SS Colón, que arribó a la ciudad de Nueva York desde Colombia el 16 de octubre de 1885, la lista incluía al padre de Castro, Néstor, y a Máster Luis Castro, de 8 años de edad. También se conoce que el papá de Luis Castro era un adinerado de la época en Colombia, y estos eran obligados a prestar dinero para pagar deudas militares. Este se negó rotundamente a entregar su fortuna. Por eso su casa fue rodeada por soldados, pero al salir de este acontecimiento decidieron dejar Colombia atrás. Y como dato curioso, en una investigación realizada por el periodista Raúl Porto para el periódico Primer Tiempo, en su investigación hablando con viejos aficionados y a la lectura de documentos publicados alrededor de la década del siglo XX, se dice que el béisbol llegó a Colombia en 1897 y de hecho fue el deporte de conjunto que llegó a Colombia por primera vez. Fue en el Lloyd Parque Apolo, ubicado en el legendario barrio El Cabrero, donde vivió el 4 veces presidente de la República, Rafael Núñez Moledo.